La primera condición para seguir a Jesús es dejarlo todo. Si efectivamente Dios es nuestra primera y única prioridad, si efectivamente Él es nuestro mayor anhelo, nuestro amor máximo, nadie ni nada puede estar por encima de Él. Nadie ni nada puede ser excusa para no perderlo todo por Él. Ni las urgencias, ni la familia, ni la historia personal, ni siquiera los sueños y añoranzas. Pero, ¿por qué dejarlo todo es una condición para seguirlo? Porque si hay algo que tenemos y que amamos y que no estamos dispuestos a perder, el mundo siempre podrá chantajearnos con ello. Y por no perder lo que queremos, podemos ceder al chantaje y hacernos cómplices del mal. Entonces, para poder caminar su camino sin ceder al chantaje, Jesús nos pide dejarlo todo, para que nada nos impida elegirlo. Por eso, solo después de dejarlo todo, podemos ir tras Él y hacer lo que hizo. Si estamos dispuestos a perderlo todo, no podremos ser chantajeados con nada y siempre podremos elegir el lado de Dios. La Escritura nos presenta el caso de uno de los principales que le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? La respuesta de Jesús fue: todo cuanto tienes véndelo y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. Es decir, primero hay que dejarlo todo y después seguirlo. Desgraciadamente, en este relato, esta persona no estuvo dispuesta a dejar lo que tenía. Al oír esto, dice Lucas, se puso muy triste porque era muy rico. No quiso arriesgarse a perder lo que tenía. Prefirió echarse para atrás y no lo siguió. Ante la temerosa decisión de echarse para atrás, Jesús es tajante. Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es difícil elegir la verdad, es difícil elegir la justicia y la vida, es difícil elegir a Dios si tienes algo que no quieres perder. Lo más probable es que al momento de elegir entre Dios y aquello que no quieres dejar, elijas contra Dios, aliándote con la mentira y la injusticia a fin de no perder lo querido. Pero dejarlo todo no significa necesariamente deshacernos de lo que tenemos, ni significa romper con nuestra familia, ni significa poner a un lado a nuestros amigos. En este mismo texto, Pedro se puso a decirle: ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo: les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o haciendas por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora, al presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. Y en el mundo venidero, la vida eterna. Bueno, pues en este texto Jesús reconoce que Pedro y sus demás discípulos lo han dejado todo y lo han seguido. ¿Ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Sin embargo, Pedro, en realidad, no parece haber dejado nada. Sigue teniendo su casa en Cafarnaúm, sigue teniendo su familia, vive con su suegra, de hecho, sigue teniendo su barca, sus redes. Da pues la impresión de que no ha dejado nada.
Entonces, ¿por qué Jesús está de acuerdo con que Pedro sí lo ha dejado todo? Debemos entender bien qué significa esto de dejarlo todo por seguirlo. Y hay un pasaje que nos ayuda a entender. Sabemos que Pedro decidió seguir a Jesús y sabemos que no obstante haberlo dejado todo, ha seguido teniendo su casa en Cafarnaúm, en donde Jesús mismo solía quedarse. Nos dice Marcos, por ejemplo, que en una ocasión, estando Jesús en casa de Pedro, en Cafarnaúm, le vienen a traer un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Bueno, pues la casa a la que le rompen el techo era la casa de Pedro. Si bien era su casa y en ella vivía, en realidad Pedro lo había dejado todo. Pues cuando tuvo que elegir entre cuidar su casa y ayudar al paralítico, Pedro eligió al paralítico, eligió ayudarlo y estuvo dispuesto a que rompan el techo de su casa. Es decir, para Pedro, su casa pasó a un segundo lugar. Para él lo primero fue hacer la voluntad de Dios, que es amar al prójimo como a uno mismo. En consecuencia, dejarlo todo significa estar dispuestos a perder lo que queremos y tenemos por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, mientras no sea necesario elegir entre Dios y lo que tenemos y queremos, es decir, mientras no haya conflicto entre Dios y nuestras riquezas, nuestros quereres, nuestros amores, como personas, posesiones, gustos, intereses, podemos seguir disfrutando de ellas. Dios quiere que cuidemos nuestra salud, quiere que cuidemos y mantengamos la familia y los amigos que nos ha dado. Quiere que disfrutemos de los bienes que hemos conseguido con honradez, con esfuerzo, con trabajo, con justicia. El problema surge al momento de tomar una decisión. Si sucede que tengo que elegir entre mi familia, mis bienes, mis intereses y conveniencias y Dios, Jesús nos enseña que debemos elegir siempre a Dios y estar dispuestos por Él a perder todo lo que tenemos y queremos. Si estamos dispuestos a hacer esto, entonces lo hemos dejado todo.